Sergio Massa presentó como un éxito el dólar soja. Hoy fue el último día de vigencia del dólar soja. Dice que 8.100 millones de dólares ingresaron por exportaciones, que eso le sirvió al Banco Central para hacerse de dólares para sus reservas. En el campo no están tan contentos. Digamos, no es que todos los productores están contentos. Sí las grandes cerealeras. Y tampoco están muy contentos en el Frente de Todos, o a mejor dicho, en el kirchnerismo duro, no están muy contentos con esta medida, aunque la tuvieron que tolerar. Parece que Cristina le dio luz verde para que se ordene la macroeconomía, a pesar de que la macroeconomía se puede ordenar y para ordenarla haya que realizar un ajuste interno que sí lo sufran todos los trabajadores. Ahí donde está el punto de cuestión y ahí está el punto de conflicto que le va a hacer perder por lo menos algunos aliados al Frente de Todos o incluso algún tipo de protesta dentro de las filas de los dirigentes políticos, gremiales y sociales más afín al kirchnerismo duro, que no estaría muy de acuerdo con lo que plantea Sergio Massa de aquí en más. Bien, este es el programa que tenemos para hoy. Pero miren, fijémonos qué ha pasado esta semana con 2 o 3 escenarios. El primero es la toma de los colegios, ¿no? Lo vamos a abordar hoy. ¿Es necesario que se tomen las escuelas, que se deje sin clases en el caso de Mariano Costa, 2.000 alumnos, una escuela que tiene todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, terciario, que un centro de estudiantes pueda apropiarse del espacio público o de un edificio público, como una escuela? ¿Es normal que pase como en el Pellegrini, que el centro de estudiantes compre un candado, lo ponga en el colegio y dice acá no entra ni sale nadie, que decidamos nosotros? Son menores de edad. ¿Está bien que los padres, algunos padres, acompañen esa protesta? ¿Está bien el silencio de los padres que se quedan mirando desde afuera? ¿Está bien lo que está haciendo el gobierno nacional? Bueno, todo eso se va a discutir, pero ¿por qué no puede haber una protesta estudiantil con una marcha? Hay un montón de maneras ingeniosas de protestar sin llegar a tomar una escuela. ¿Por qué un paro gremial? ¿Por qué un paro, un cese de actividad, una huelga, a la vieja usanza, no puede ser una huelga y tiene que ser una toma de una fábrica que obligue a los dueños de esa fábrica a amenazar con irse del país? Pasó esta semana con el paro del gremio de los neumáticos, que de alguna manera puso en crisis a toda la cadena de producción automotriz, quizás el sector industrial o uno de los sectores industriales más pujantes o el único que queda de aquella vieja Argentina, porque en Argentina se fabrican autos, sin cubiertas no podía haber autos, pero los sectores que ustedes mismos vieron el comunicado, ¿no?, de la gente del sindicato de los neumáticos, todos parados, cruzados de brazos, como amedrentando, dando miedo a la hora de decir algo que en definitiva era reivindicar su salario, reivindicar las condiciones laborales, cuánto deben cobrar, que es todo el derecho que tienen los dirigentes gremiales y todo el derecho que tienen los trabajadores a la hora de protestar o peticionar a través de sus dirigentes gremiales. Pero nos llama mucho la atención que últimamente todas las protestas gremiales terminan siendo con toma de fábrica, con sindicatos que obstaculizan, por ejemplo, la entrada y salida de gente que quiere trabajar o no, que quiere entrar a laburar normalmente, que no puedan salir los productos de esa fábrica. Muchas pymes han cerrado por aprietes sindicales. Esto se está convirtiendo en una modalidad en la Argentina. Hoy Pablo Moyano dijo, si a camioneros no le da la paritaria que corresponde, lo de los neumáticos va a ser un poroto al lado de lo que vamos a hacer nosotros. O sea, ya no se habla de huelga, ya se habla de tomar medidas que van más allá del derecho a la huelga. Porque violan otros derechos, por ejemplo el derecho a la propiedad privada, que está garantizado en la Constitución. Y uno se empieza a preguntar, ¿por qué pasa esto? Y bueno, terminamos en el peor de los conflictos, el más salvaje o el más violento de todo lo que vive la Argentina, que es el que se está viviendo en Bariloche, en la Patagonia, pero sobre todo en la zona de Bariloche y Lago Mascardi, que es con estos grupos mapuches que no tienen ningún problema en atacar a las fuerzas de seguridad, en tomar propiedades privadas, en agredir a los vecinos. Mucha gente del Lago Mascardi, yo hice varias notas en la radio, viven con miedo el día a día, les cortan las rutas, entran a sus fincas, les roban, les prenden fuego los autos, la están pasando mal. Y uno se empieza a preguntar, nadie quiere represión. Yo creo que vivimos en un país donde aprendimos que la represión no es el camino. Pero ¿no hay un punto intermedio entre eso y la represión que puede ser el orden? No se puede llamar al orden, no se pueden canalizar las protestas de otra manera que no sean en un estado de actitud salvaje, si se quiere.
Digo, quiero defender a las tomas de las escuelas, no ponerla en la misma categoría que es lo que pasa en el sur con los mapuches. No estoy haciendo la misma comparación. Pero sí, de alguna manera, los chicos, los alumnos podrían peticionar con todo derecho, si creen o están convencidos de su reclamo, de hacerlo de otra manera. Los sindicatos organizados, tienen personería criminal, tienen personería jurídica, podrían circunscribir su protesta a una huelga, a un cese de actividades. Y en el caso de las protestas de los pueblos autóctonos, como el caso de los mapuches o pseudo mapuches, como les llaman algunos, evitar que se tomen hechos de violencia contra personas que no tienen nada que ver. En Lago Mascardi vive gente que es dueño de su casa, de su finca, de su propiedad y viven siendo atacados salvajemente por eso. Y se está poniendo en la Argentina, lamentablemente, de moda una tendencia que los conflictos no pueden ser, como yo te decía, una marcha, una protesta, una huelga. Todo tiene que ser algo más. Tomar la fábrica, romper algo, cortar una calle, tomar medidas un poco más drásticas y más violentas. Y eso es lo que debemos analizar ya como sociedad. El gobierno también es responsable, por supuesto, pero todos nosotros tenemos que analizar si es por ahí donde vamos a salir adelante. Necesitamos que las fuerzas de seguridad actúen como fuerzas de seguridad, no como fuerzas represivas. Miren lo que pasó en Santa Fe antes de ayer, que la hinchada de Talleres de Córdoba iba a ver a su equipo, pero como estaba cortada la ruta por una protesta gremial y al costado estaba la policía de Santa Fe, se bajaron los barra brava y desalojaron la ruta a los golpes y machetazos, dejaron a una persona grave. No es así como se solucionan los conflictos. Necesitamos un Estado. Cuando dice el Estado te cuida, bueno, el Estado también debe cuidarnos de esas cosas. Un Estado presente, que garantice el orden. Y decir orden no quiere decir represión. Quédate con nosotros hasta las 10 de la noche. Esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la Sierra. Después vienen los abusos, claro que yo los quiero matar. Y muchos empresarios se cubrieron, ¿comprendés? Dijeron Claro. ante el incendio. Y después no se dio ninguna de las condiciones apocalípticas que él pensó. Y los precios no bajaron. Pido a todos el respeto que merece la gobernadora, que además es una gran gobernadora que está trabajando codo a codo con el gobierno nacional. No silben. La Argentina necesita que nos escuchemos, no que nos chiflemos. Hemos llegado a conquistar una propuesta que realmente se enmarca dentro del pedido de los trabajadores de estar mejor, de lograr construir un futuro para nuestras familias. En términos de resultados, desde el proceso de acumulación de reservas y fortalecimiento de nuestro Banco Central, esto ha sido sumamente importante. Se van a recuperar todos los días de clase. En el caso de la secundaria, las últimas semanas de diciembre son específicamente para aquellos chicos que tienen que recuperar contenidos para no llevarse previas las materias, con lo cual estos pocos chicos que están tomando las escuelas están perjudicando a los que están en riesgo de repetir. No vamos a dialogar con los que anulan el diálogo. Vamos a ser inflexibles. No hay diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Y los padres que alientan, que apoyan a los chicos en estas medidas violentas van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando. Ahí escuchábamos a la ministra de Educación, Soledad Acuña, jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, respecto al conflicto que hay en algunas escuelas porteñas respecto a la toma, ¿no? Las medidas que se van a tomar. Lo que dijo la ministra Soledad Acuña, a mí me parece lo más correcto que puede ser es recuperar los días de clase. No se pueden seguir perdiendo días de clases en la Argentina, en ningún lugar, hay que recuperarlos. Y después viene la otra polémica, ¿no? Responsabilizar a los padres de los daños que se puedan causar con estas tomas. Está con nosotros una funcionaria del Ministerio de Educación de la ciudad, la presentamos de la siguiente manera. Se trata de Lucía Feset, licenciada en Ciencia de la Educación, docente en la UBA y en la Universidad Austral, subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lucía, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, llevamos varios días con el tema de la toma de las escuelas. Más allá vamos a empezar por la petición que hacen los chicos. ¿Cuál es el petitorio concreto que ustedes están recibiendo de parte de los centros de estudiantes por el cual llevan adelante las tomas?
Bueno, Daniel, déjame empezar contando una buena Sí. noticia y es que a esta altura del día la mayoría de las escuelas ya han levantado su toma. Hemos tenido información en los últimos minutos de que varias de las escuelas que estaban en esta situación han decidido interrumpir esta medida que nosotros consideramos además que perjudica mucho a la vida cotidiana escolar, además de vulnerar el derecho de educación de los estudiantes, con lo cual hoy estamos como contentos, si se puede decir así, de que la mayoría de las escuelas ya están recuperando su normalidad. Y respecto a tu consulta, a ver, primero es importante tener en cuenta de que siempre cuando uno trabaja en estos temas como educación, hay diferentes puntos de vista, hay cosas que se pueden mejorar, pero lo que no tenemos que dejar pasar es que la toma nunca es una medida para participar ni para presentar justamente cuestiones de mejora. Vamos, en este sentido, más allá de las cuestiones puntuales que se han escuchado en estos días que los chicos quieren plantear, algunas que tienen que ver con propuestas que hemos incorporado dentro de la currícula, otras tienen que ver con cuestiones que quieren mejorar de lo que es la vida en la escuela, de las cuestiones vinculadas con la alimentación o con otras propuestas que hacen a la vida escolar. Bueno, pero ninguna de ellas amerita tomar este tipo de medidas que trae más perjuicios a la comunidad escolar que beneficios para los estudiantes, por supuesto. En ese sentido, digamos, este es como un poco la postura. El diálogo siempre estuvo abierto. Por supuesto, nosotros trabajamos a diario con todas las comunidades escolares, con los directivos, con los docentes, y también hay espacio para que los chicos presenten todo el tiempo, digamos, durante todo el año, cuáles son sus dudas, cuáles son sus Pero cuestiones. ahí está el punto en cuestión, Lucía, y te quiero preguntar esto, porque yo hablé con algunos padres que me decían que llevan mucho tiempo peticionando a los chicos y que no han sido escuchados y que por eso tuvieron que llegar a la toma. Yo no comparto la metodología de la toma, me parece que, lo acabo de decir recién, no me parece el camino correcto, pero a lo mejor esos chicos no fueron escuchados en su momento también, ¿no? Puede haber pasado eso. Ahí hay una cuestión importante trabajar desde las escuelas, y es que, como toda institución, la escuela también tiene sus canales. Hay canales formales que son a través, ya sea de las autoridades de la escuela, que son quienes dialogan a diario con nosotros, y también otros canales que son de participación directa. Uno puede presentar una carta si quiere tener una reunión y demás. Una cuestión que estamos viendo con los chicos es que por ahí esa necesidad de participación o de acercar demandas tal vez no encontraba su mejor canal. Y en ese sentido nosotros venimos haciéndolo y estamos intensificándolo en este tiempo, es la conversación directa con los estudiantes, pero con todos aquellos que han elegido la vía democrática de diálogo, que es la vía no de las tomas, sino del acercarse, del tener reuniones, del querer dialogar justamente con nosotros como ministerio y con toda la comunidad educativa. Para nosotros nos parece muy importante, creemos que la escuela es formadora de ciudadanía, es la institución básica para la formación del futuro ciudadano, del ciudadano que participa, del ciudadano que vota, del ciudadano que vive en democracia, y por eso no podemos habilitar esta forma de acercar cuestiones, acercar también necesidades, porque justamente nos aleja de esa vida democrática a la que tanto anhelamos. Pero en ese sentido siempre estuvo el diálogo abierto y sigue estándolo, y lo hemos intensificado sobre todo en este periodo con todas aquellas escuelas que eligieron otro camino para presentar sus inquietudes. Lucía, ¿qué escuelas continúan con la medida de fuerza? Bueno, a la fecha estamos justamente ahora teniendo las últimas notificaciones y como todavía no se han cerrado los procesos, no voy a dar especificaciones de qué escuelas, pero son algunas de las que venían con procesos de tomas, no se han sumado escuelas nuevas, esto es importante también mencionarlo, y también hay que decir que muchas de ellas están programando como asambleas o reuniones entre los estudiantes entre hoy y el lunes para terminar de decidir. Nosotros realmente tenemos confianza en que este proceso está terminando, sobre todo porque se ha visibilizado que es una forma que, lejos de cumplir un objetivo, resolver un problema, genera grandes divisiones entre la propia comunidad, distancia a los propios estudiantes entre sí y, por supuesto, además pone en riesgo los derechos de los estudiantes, tanto los que están dentro de la situación de toma como de aquellas que no quieren participar de la misma y que ven vulnerado su derecho a participar Y Lucía, en la educación. aquellos colegios que dijiste al principio de la nota que levantaron, aquellos estudiantes que levantaron las medidas de fuerza, ¿el gobierno de la ciudad va a desistir de la acción penal que impulsó contra los padres o va a continuar eso? En realidad,
aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una responsabilidad como Estado de velar primero por el cuidado de los estudiantes, pero también por los bienes, que son bienes de toda la comunidad, digamos, no son propiedad del Estado, sino que son también un beneficio de toda la comunidad. Por eso nosotros aplicamos estas pautas que justamente tienen algunos procesos y algunos controles para quienes han estado ocupando el edificio durante este tiempo. En ese sentido, cada situación es particular porque han sido distintas las duraciones, pero nosotros vamos a seguir con las pautas que corresponden porque es lo que nos toca como Estado. Eso tiene que ver con el proceso que está normado y eso es lo que estamos siguiendo hasta ahora. Luego, además, nosotros trabajamos con cada comunidad para más allá de estas cuestiones, que son las cuestiones administrativas, también para volver a reintegrar los vínculos entre los estudiantes y entre las familias, que es lo que más nos ocupa como comunidad educativa a la que pertenecemos. Lucía, la última. Hoy se conocieron fotos de los baños de la escuela Mariano Acosta, que es donde empezó el conflicto, destruidos. ¿Eso forma parte de la demanda o de que el gobierno de la ciudad intenta responsabilizar a los padres? Por ejemplo, de los daños materiales también. Claro, eso me refería recién cuando nosotros tenemos responsabilidad sobre el cuidado de los bienes. Y en ese sentido, sí, por supuesto, cuando los chicos están ocupando un edificio público, en realidad, como son menores, quienes son responsables son sus padres. Una vez que se levanta una toma, sigue de ahí un proceso donde se verifica cómo ha quedado el edificio, qué daños se han causado y se toman las medidas pertinentes en relación con eso. Esto ya ha ocurrido en casos anteriores y nosotros en ese sentido tenemos un compromiso, como ustedes decían hace un rato, con el orden, con el cumplimiento de las normas, porque creemos que esto también es responsabilidad de la educación, ¿no? Formar una sociedad que se rige por estas normas y que se hace cargo también de las consecuencias de las mismas. Gracias, Lucía, por este contacto con el canal de la ciudad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, la polémica se viene por ahí, ¿no? Se viene por el lado de hacerlos responsables a los padres, como recién nos decía la funcionaria, sobre las roturas que puedan suceder en el colegio, sobre las cargas salariales, sobre los días de clase perdidos y el costo económico que eso tiene para la escuela y para el Estado, ¿no? Por eso el gobierno de la ciudad dice que va a llevar a los padres, o por lo menos los va a demandar por esa circunstancia. ¿Está bien esto? Digamos, ¿corresponde dentro de la ley? ¿Corresponde que el Estado demande a padres por la actitud o las decisiones que toman sus hijos en las escuelas? Bueno, esto lo vamos a hablar con el siguiente especialista. Se trata de Cristian Cao, que es abogado, doctor en Derecho, catedrático de Derecho Político en la Universidad de Buenos Aires. Doctor, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Daniel? Hola, Leandro, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, la pregunta está clara, ¿no? ¿Está bien, tiene derecho el Estado de demandar a los padres, responsabilizarlos por lo que puedan haber hecho los chicos? He mirado los baños del Mariano Acosta, estaban destruidos. Digo, ahí hay un daño material, después se ha hablado de un daño bueno, el costo salarial, el costo de haber cerrado la escuela. ¿Tiene derecho el Estado de demandar a los padres por lo que hacen los chicos? Mira, más que derecho del Estado, me gusta la otra palabra que utilizabas, que era responsabilidad de aquellos que llevaron adelante estos actos. Y hay que dividirlo en dos grandes áreas. En un primer lugar, lo que tiene que ver con la responsabilidad penal y en otro ámbito, lo que tiene que ver con la responsabilidad civil o patrimonial. Sí. En el primero, no hay posibilidad, porque un principio del derecho penal indica que no hay posibilidad de que transcienda la pena para que... ¿La demanda es penal la que hizo el gobierno de la ciudad? Tengo entendido que es civil. Es civil. Pero quería aclarar esto porque en una primera noticia se hablaba de la eventual responsabilidad penal respecto... No, usted es una demanda civil. No hay posibilidad de ningún tipo de responsabilidad penal. En términos de responsabilidad civil o patrimonial, dado que muy probablemente sean menores de edad, la ley civil argentina establece la responsabilidad de los padres por todo tipo de daño intencional que pudieran haber realizado. Por supuesto que primero habrá que mensurarlo, habrá que cuantificarlo y después los padres responden por los daños ocasionados por sus hijos menores de edad. Bueno, esto podría decirse que no es que se va a resolver en cuestión de días, va a tardar porque hay que hacer un análisis de fondo de cuáles son los daños que se perdió, cuál es el costo que ha tenido para el Estado. Pero para que quede claro, porque hoy yo también escuché a algunos papás un poco confundidos, ¿no? Yo mando a mi hijo de 16 años a la escuela, es menor, y toma la escuela, rompe algo, impide que los docentes ingresen a trabajar, porque también ha pasado esto, que impiden que los docentes puedan ejercer su derecho a trabajar, impiden que el Estado pueda garantizar el servicio educativo, cerrando la escuela, poniéndole un candado, como bueno,
que sucedió en el colegio Pellegrini, el Carlos Pellegrini. Y lo deciden chicos en un centro de estudiantes. ¿Los padres son responsables, digamos, terminan siendo responsables por esas decisiones? O algunos padres dicen, bueno, es una decisión del centro de estudiantes, ¿yo qué tengo que ver con esto? No, no es una decisión del centro de estudiantes, es una decisión, por eso señalaba, de, en primer lugar, mensurar, cuantificar los daños y, bueno, identificar a aquella persona que causó el daño. Y serán sus padres los que deban responder. Ahora, esto tramitará por la vía judicial. Acá no se trata de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impone una multa, claro. Impone una multa, impone una sanción, sino que deberá tramitar por la instancia ordinaria, común y corriente, como, por ejemplo, un accidente en la vía pública donde responde los padres del niño o niña adolescente que está interviniendo, tramitará por un juicio civil ordinario, común, en donde sabemos que hay plazos extensos, pero que la responsabilidad tarde o temprano llega. La similitud es que si un chico agarra el auto de su papá con 16 años sin registro y choca, el responsable es el padre. No exactamente igual, muy parecido, pero no exactamente igual. Porque ahí los padres generalmente dicen, mirá, yo no le di el auto, se lo llevó él. Sí. Es la defensa, cualquier abogado le aconsejaría a su papá que materia diga, de prueba, claro. pero estamos hablando de un accidente por el uso indebido de un vehículo por un lado y por otro lado algo que sucede en un colegio, en donde hay un ámbito especial de atención porque no deja de ser un ámbito en donde la Ciudad de Buenos Aires interviene porque es un colegio del Estado, de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá que analizar ese tipo de particularidades, pero no cabe duda que la ley civil lo que establece es que no son responsables los niños ni adolescentes en atención a su edad, sino sus padres. Cristian, en Argentina tenemos una larga historia de tomas de establecimientos educativos, no solo colegios primarios, secundarios, también universidades donde asisten a estudiar mayores de edad. ¿Existe jurisprudencia de algún caso que hayan fallado en contra de los que iniciaron la toma y que les hayan puesto una pena civil? ¿Existe jurisprudencia en la Argentina de eso? Porque la verdad que yo no recuerdo, yo estudié en la UBA y recuerdo que hubo tomas y que no recuerdo... Dijiste la UBA, ahora te voy a explicar por qué. Ahora el doctor lo puede explicar. Porque hoy esa comparación se hace permanentemente. Cuando toman, por ejemplo, facultades, lo primero que los alumnos universitarios son mayores de edad. Claro, y segundo que la universidad tiene un estatus jurídico de autonomía, que por ejemplo las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a la universidad y tiene otro estatus jurídico a lo que es una escuela pública secundaria. ¿Estoy equivocado? Perfectamente. Es así, ¿no? También lo que tengo que decir, en mi época de estudiante participé en la actividad de es distinto la universidad que la escuela. Veo varias diferencias. En primer lugar, la metodología. En Argentina nos hemos acostumbrado a un tipo de metodología muy distinta a la que venía ocurriendo hace un tiempo. A mí no me gusta diferenciar la actividad de... voy a plantearlo en términos constitucionales, peticionar a las autoridades, que puede llegar a tener un grupo de estudiantes secundarios, terciarios, universitarios, de la que puede llegar a tener un grupo de trabajadores por medio de un gremio, un sindicato o cualquier otro colectivo. La cuestión es la metodología, y cuando me refiero a la metodología, en lo que tiene que ver, y acá hago énfasis, es en impedirle a aquellas personas que no quieren formar parte de ese reclamo el derecho constitucional a estudiar, el derecho constitucional también a aprender. Uno podrá decir, bueno, pero estamos hablando acá de que es muy diferente una toma de una escuela en donde un grupo de estudiantes puede realizar algún tipo de petición. A mí me parece que una escuela cerrada tiene un símbolo de algo que no queremos volver. Y hemos estado durante mucho tiempo con escuelas, con universidades cerradas. Y sin ir mucho más atrás en el tiempo, hemos estado alrededor de 1 año y medio con escuelas cerradas. Por lo cual, estar volviendo a presenciar esa foto de un establecimiento educativo cerrado nos trae lo peor de los recuerdos. ¿Hay algún antecedente de algún caso judicial que fallaron en contra de los que tomaron el establecimiento educativo? Porque la verdad que es bastante llamativo que el gobierno de la ciudad haya acudido a la justicia, ¿no? En el plano sancionatorio, yo no tengo registro de un caso jurisprudencial. Tampoco me parecería saludable. Sí, lo que me preocupa es la metodología, porque empieza a tener rasgos violentos. Particularmente para aquellos que no quieren formar parte de ese reclamo. Por lo tanto, es totalmente legítimo un reclamo estudiantil. Uno no podría sostener lo contrario. Es totalmente legítimo la petición a las autoridades del reclamo que sea. Nos puede gustar o no nos puede gustar ese reclamo, pero es totalmente legítimo y es constitucional. El problema se da cuando ese reclamo obstaculiza el derecho de otro, por ejemplo, concurrir. Ahí está el caso, ¿no? Unos padres, el gobierno nacional los demanda civilmente, los hace responsables de la toma
porque sus hijos son los que están tomando la escuela. Deben ser 30, 40 por escuela, escuelas que por ahí tienen matrícula de 1000 chicos, ¿no? Ahora, los otros padres que no están de acuerdo con la toma y ven que su hijo no tiene clases, o sea, que quiere que su hijo tenga clases con normalidad y no puede ir a asistir a la escuela porque la escuela está tomada. ¿Esos padres pueden demandar civilmente a los otros padres? Bueno, no quiero acá ser de abogado de uno ni de otro. Sí, lo que puedo decir es que sí, eventualmente pueden, va a ser un tanto difícil, pero si pueden ponderar el daño, ponderar el perjuicio que tuvieron sus hijos, bueno, podrá ser materia de reclamo. O en todo caso, te cambio la pregunta, Doc. Demandar al Estado porque el Estado no se le supo garantizar el servicio educativo. Lo veo más difícil. Creo que en este caso el Estado al momento no ha tenido la herramienta, pero por la dinámica de los acontecimientos. Yo veía con cierto agrado la noticia por parte de la funcionaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habría un principio de solución, justamente por lo que señalaba hace unos minutos. Volver después de 1 año y medio de escuelas cerradas a esa foto, me parece volver en el tiempo a una historia en la cual no queremos repetir. La escuela cerrada, de la misma manera, Leandro, que decías, la universidad cerrada, nos retrotrae a una época oscura, a una época que no queremos volver. La escuela abierta, la universidad abierta, con el reclamo que sea, pero con las aulas abiertas. ¿Por qué no nos explica, doctor, por qué es distinto una toma de una universidad? Un poco por lo que yo hablaba de la autonomía y de las cuestiones de ese estatus jurídico que tiene una universidad pública que es distinto al de una escuela. Lo señalabas hace unos minutos, tiene que ver con la edad. Estamos hablando de, en una instancia de estudiantes que son niños, niñas, adolescentes, por un lado, y en el otro ámbito, estudiantes que son mayores de edad. Otras características, otra manera de desenvolverse, otras responsabilidades, me refiero a responsabilidades ya personales de lo que puede ocurrir. Y cuando nos estamos refiriendo a tomas de universidades, en la mayoría de los casos se refiere a tomas de universidades, pero con profesores universitarios que optan por dar clases. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la facultad de la cual soy profesor, en gran cantidad de las oportunidades lleva adelante los reclamos de esa manera. El profesor que quiere adherir al reclamo, en ese caso no dará la clase, y el que lo quiere hacer sí dará la clase. Por lo menos en términos personales sostengo que la mejor manera de llevar adelante un reclamo es ser mejor estudiante, ser mejor profesor y explicar las cosas de otra manera, incluso debatir la temática en las aulas. Pero esa es mi visión, no todos la comparten. Doctor, esto que está pasando ahora en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que usted decía no tiene antecedentes de que exista jurisprudencia de responsabilizar a los padres por el daño o perjuicio que han ocasionado sus hijos en el ámbito público, en la escuela. Uno puede hacer alguna analogía yo recién hablaba del accidente de automóvil, pero a lo mejor debe haber algún otro evento donde sí uno puede decir acá hubo una jurisprudencia, donde el Estado responsabilizó a los padres porque estos menores, no sé, rompieron una plaza, rompieron algo que tenga que ver con el espacio público. En general, y me animo a decir, corriendo el caso de esta circunstancia, el Estado no en todas las oportunidades ha llevado a cabo estas acciones de repetición, o estas acciones indemnizatorias por los daños causados por las personas a bienes que son de todos. Me animaría a decir que eso no es del todo saludable porque diluye un elemento importante que es la responsabilidad. Estamos hablando de bienes públicos. Si uno mira con tristeza lo que sucedió en una escuela pública en términos de destrozos, en términos de daños, porque al fin y al cabo no solamente lo pagamos todos, sino que se trata justamente de una reivindicación de un reclamo que parecería ser legítimo, que en el fondo parecería que no lo es, como por ejemplo la mejora en los establecimientos educativos. En la época que yo estudiaba en el colegio, podían decir de todo en mi escuela, pero nunca a mí se me hubiera ocurrido dañar el lugar donde yo voy a estudiar. Por eso me parece que habría que mirar con preocupación esta situación de que el propio reclamo repercute en el daño al propio establecimiento educativo. Pero no hay un comportamiento social que se está imponiendo, digamos. Yo recién hablaba cuando abría el programa sobre que antes una huelga era un cese de actividades, una fábrica paraba, un sindicato paraba, no trabajaban, y mientras para presionar en una negociación salarial o por condiciones de trabajo. Ahora hay que tomar la fábrica, ahora hay que cortar la ruta, ahora hay un reclamo estudiantil, antes va a haber una marcha, unos carteles, hay miles de formas de hacer un reclamo, ahora hay que tomar la escuela, digamos. Esto no es nuevo, digamos, pero cada vez se está dando de mayor manera. Yo daba como un ejemplo extremo el caso del conflicto mapuche en el sur, ¿no? Digamos que un conflicto con unos pueblos originarios que están reclamando el derecho originario de las tierras, pero ya fuera de todo tipo de orden establecido, porque violan derechos constitucionales, por ejemplo, la propiedad privada.
Digo, si no cambien la Constitución y eliminen el derecho a la propiedad privada, porque eso es lo que está pasando en el sur. Y cada una de las protestas, los dirigentes, incluso dirigentes con mucho recorrido, hoy lo escuchaba Pablo Moyano decir, si nosotros no nos dan la plata que queremos en la paritaria, lo que hicieron los de gremios neumáticos es un poroto, lo que vamos a hacer. Digamos, como que todo se ha puesto de una manera salvaje, ¿no? Digamos, no puede haber protestas por los canales normales, todo tiene que ser extra, digamos, de alguna manera, manifestarlo de otra manera un poco más violenta, si se permite. No soy sociólogo, Daniel, soy abogado. No, pero digo... Me animo a adelantar algo, señalabas... Pero algo parecido estabas diciendo. La cuestión usabas la palabra salvaje o violenta, a la cual podríamos decir también de alguna forma inmadura. Uno puede, en un país medianamente serio, estar sosteniendo que la violencia, que el salvajismo es una medida en el siglo XXI saludable para solucionar los conflictos. No, eso pasaba en la antigüedad, pasaba en el medioevo. El Estado Constitucional de Derecho vino a traer otra propuesta: solucionar por los canales institucionales que corresponden los conflictos. Lamentablemente esto se ha desdibujado y hoy tenemos esta realidad, por lo que parecería ser que concurrir a la violencia, a la ley del más fuerte, es la que más soluciones o la que mejor soluciones brinda. Es un problema a atender. Y es uno de los principales problemas. ¿Se solucionan los problemas recurriendo a la violencia? Porque pareciera... Se solucionan de manera violenta. Pero no. La ley del más fuerte. Pero no se terminan solucionando. Digo, ¿cuántos reclamos se fueron atendidos por un corte de calle, por un corte de ruta? En general, digo, termina siendo un conflicto de pobres contra pobres, de trabajadores contra trabajadores, de desocupados contra laburantes. Digo, cada vez que cortan la 9 de julio, un tipo que va a laburar, que paga sus impuestos, no puede circular porque colisionan dos derechos, el de la protesta social con la circulación de una persona que va a trabajar. Pero, en definitiva, quien debe solucionar la cuestión de fondo no la soluciona, porque los acampes y los cortes siguen prolongados. Te hago otro ejemplo. Cortes de luz, de energía eléctrica en la ciudad de Buenos Aires que suelen pasar en verano y se prolonga. ¿Qué hacen los vecinos que no tienen luz? Van y cortan la calle. ¿A quién perjudican? Al otro vecino que está volviendo de trabajar, que no puede llegar a su casa porque tiene cortada la avenida principal y se tiene que dar toda una vuelta y llegar 2 horas tarde a su casa donde seguramente tampoco tiene luz. Es decir, el perjudicado es él, no Edenor o Edesur, porque no solucionan el problema de fondo. Los cortes de luz van a seguir siendo posibles porque no hay inversión en el mantenimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfectamente, no hay una solución al problema. Sí puede haber un paliamiento temporal. Incluso también el beneficio de unos pocos, que son justamente los que reclaman, los que protestan, por una pequeña cantidad de tiempo. El problema de fondo no está de ninguna manera solucionada. Pero esta es la metodología que se viene dando en la República Argentina de hace mucho tiempo. Sí. Habrá que preguntarse, ¿no es esto una recompensa para pocos y que en realidad lo que no están buscando tanto es la solución del problema integral, sino lo que están buscando es la recompensa temporaria, el beneficio temporario, pequeño, pero exitoso? Esto es lo que me parece que hay que cambiar. Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es avalando la solución por parte de la ley del más fuerte. El que puede cortar una calle, el que puede tomar una escuela, y no se da una solución integral del problema. Es una de las materias pendientes que tenemos en Argentina. Como abogado, ¿cómo ves este tema de las demandas del gobierno de la ciudad, los padres? Ya fuera del punto de vista político, si está bien o no la toma, ¿cómo verías el caso? Además sos docente de la universidad. Bueno, en primer lugar, parecería ser... ¿Está dentro del marco legal? Parecería ser que es una decisión tomada, parecería ser que es una... política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de llevar adelante el reclamo patrimonial contra los padres de aquellos niños ni adolescentes que hayan llevado a cabo daños patrimoniales. La decisión política ya está. Pregunto si jurídicamente está bien. Jurídicamente procederá o no procederá, como en todo juicio, si logra demostrar el perjuicio, la relación causal y el responsable. Pero vos sos abogado, vos tenés años de experiencia y además me podés decir, mira, la verdad que esto es para la galería, porque la verdad que no va a pasar nada porque no va a avanzar. ¿Tiene agua la pileta, digamos, donde se tira el gobierno en la ciudad? Yo lo que veo hoy, Daniel, es una foto con establecimiento educativo dañado, roto, y una decisión de una toma. No me hagas a mí cumplir el papel de juez que trata de unir ese nexo caudal. Sí, no le voy a escapar a la pregunta y te lo voy a decir de esta manera.
parecería ser que hay grandes probabilidades que ese nexo causal aparezca y que se logra dar una continuidad entre aquellas personas que llevaron a cabo la toma, aquellas personas que llevaron a cabo el daño efectivo y la responsabilidad objetiva por parte de los padres. Si le logra ser probado en una instancia judicial con todos los mecanismos de defensa para quienes van a ser demandados, bueno, parecería ser que va a haber una sentencia judicial. No me pidas ni la cuantificación ni tampoco me pidas qué es lo que va a decir. ¿Va a haber una mediación en el medio? Debería haber una mediación, sí. Digo, una mediación donde, porque me imagino que si esto tiene, digamos, si se vuelve costumbre de que esto le sale bien al gobierno de la ciudad, vamos a suponer que le sale bien, demanda a los padres y tiene fallo favorable. Después van a pensar bien los padres para permitir que los hijos hagan algo en una escuela. O explota toda una protesta solidaria con esos padres, o se corta la protesta, porque esta es la cuestión de fondo también. Entonces, bueno, no más que una mediación, es una toma de No, responsabilidad. pero digo mediación jurídica, digo, se puede haber, debe haber. Hay sí, y por supuesto, durante todo el proceso existen innumerable cantidad de oportunidades en donde el juez trata de que las partes se pongan de acuerdo. Y en la medida de las posibilidades y en la medida del avance del proceso, bueno, cada uno con su estrategia resolverá si llegar o no a un acuerdo. Si querés, que querés que avance algo más, me parece que están dadas muchas de las condiciones para que el daño tenga que ser reparado. ¿Tenés hijos? Llego hasta acá, no. ¿No tenés hijos? Si tuvieras hijos de edad adolescente, ¿los dejarías tomar la escuela? No con estas características, sí que reclamen, y que lo reclamen y que hagan valer sus derechos, pero no con esta metodología. Sería mi opinión, no sé qué resolverían ellos. ¿Vos qué harías con tus hijos cuando sean más grandes? ¿Los dejarías tomar una escuela? No me gustaría que hagan eso. Yo cuando estaba, si bien es distinto por lo que marcaban ustedes dos, cuando estaba en la Universidad de Buenos Aires, yo me recibí dando el último final en un bar, porque la universidad estaba tomada. Y eso fue gracias a la gauchada de un profesor que aceptó tomarme el final que yo ya había estudiado. Me tomaron un parcial en un colectivo una vez. Digo, pues, la UBA da para esas cosas, ¿o no? Digo, por eso decía, será después el profesor, pero también los estudiantes que quieran acogerse a la medida o no. Están en su derecho constitucional, vamos a plantearlo de esa manera para hacerlo. Pero llevar adelante esa metodología de manera violenta, de manera forzosa y coactiva, eso es lo que no es saludable. Doc, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy interesante todo lo que nos dijo. Ahora estamos en contacto con Paola Cortés Roca, que es miembro de la cooperadora del Colegio Lengüitas y además es madre de una alumna de esa escuela. Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Muchas gracias por recibirme. No sé si el Lengüitas levantó la toma. Recién nos decía una funcionaria del gobierno de la ciudad que casi todas las tomas se estaban levantando de acuerdo a lo que hicieron las asambleas de último momento. No sé qué pasó en la escuela de tu hija. Entiendo que el centro de estudiantes vota mañana la continuación o el levantamiento de la medida. ¿Y cómo estás viviendo vos como mamá este conflicto? Y preocupada porque estoy con una nena de primario sin clases y simultáneamente entendiendo la escalada de un reclamo que viene desde hace mucho tiempo, que se presentó por diferentes canales y que nunca fue escuchado y que bueno, era obvio que iba a terminar con una toma. Bueno, ahí puede haber responsabilidad de las autoridades que no escucharon, pero compartir la metodología, porque lo que estamos discutiendo es la metodología en sí como método de protesta, porque puede haber otros canales de diálogo o de protestas que no signifiquen cerrar una escuela, ¿no? Sí, ahí también tenemos una cosa bastante interesante porque hay diferentes opiniones dentro de los padres. Desde el principio, desde la cooperadora, presentamos la posibilidad de abrir otras zonas de la escuela. El jardín tiene una entrada aparte y ciertas zonas de la primaria también. Y se presentó esa posibilidad y dijeron siempre que no. Tuvimos como cooperadora una reunión ayer con el Ministerio de Educación y volvieron a insistir con que no se puede. No sé bien qué evocaron. Creo que es un protocolo
Un protocolo que, o alguna de las líneas del protocolo, un protocolo que ha estado judicializado, que fue negado en primera instancia por la jueza Liberatori y que recién, creo que fue el martes, terminó de confirmarse por la Suprema Corte de la ciudad, creo, que era válido. Los chicos tomaron el colegio el lunes, evocando ese protocolo que te da cierto espacio gris como para poder abrir algunas zonas. El ministerio mandó a cerrar todo, con lo cual sí, la toma es un incordio, la toma nos complica la vida a todos. Simultáneamente, la responsabilidad no es solo de los chicos del secundario, sino sobre todo de unas autoridades ministeriales que están haciendo todo lo posible para echarle fuego de algún modo al conflicto, ¿no? Porque si vos tenés una zona gris, aprovechás y decís, bueno, abramos la escuela, el espacio de al lado, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy como bastante entristecida por esta situación. Bueno, vos, ¿no? Porque vos sabés como mamá integrante de una cooperadora que es muy difícil conformar a toda una comunidad educativa en una escuela. Cuando se toma una decisión desde el Estado, a lo mejor ustedes van y piden, bueno, abrir el jardín con otra entrada y eso genera inseguridad y a otros padres no les gusta y se quejan por eso. Es muy difícil. Yo no estoy defendiendo y la idea de tener tu voz para explicar que los reclamos de los alumnos no han sido escuchados y está muy bueno decirlo, pero también es muy difícil también para el Estado, para la autoridad educativa, tomar una decisión en el medio de un conflicto que conforme a toda la comunidad, porque incluso te pasa como en el lengüita que son distintos niveles, inicial, primario, secundario, los padres con distintas necesidades también, ¿no? Familias con distintas necesidades. Desde 1983 en adelante, digo, para hablar de la democracia, siempre que hubo tomas en la escuela se habilitaron otras partes, ¿no? Esto es nuevo y creo que responde a un interés de decir están entorpeciendo a todo el mundo. Sí, están entorpeciendo a todo el mundo. Los otros están entorpeciendo más en la medida en que no encuentran ningún canal de habilitar, aunque sea, y atemperar las incomodidades que la toma presenta al resto de la comunidad. También me parece que entiendo, digo, porque me parece que en los medios hay, y en algunos padres también, ¿no? Una especie de doble bando, como si alguna gente estuviera a favor de la toma y otras en contra. Y la verdad es que las cosas son mucho más complicadas y hay que entender también que la toma es la última medida, que creo que siempre tal vez se puede evitar y tal vez puede haber otra más, pero que es una seguidilla de medidas ante reclamos que son totalmente válidos. Y en todos los medios, las cosas que yo estuve escuchando, la gente habla de la toma, de la toma, de la toma, y es como hablar de la fiebre y no de la enfermedad, ¿no? Los reclamos de los chicos, que además están tergiversados, ¿no? Y eso me da mucha lástima porque lo enviaron a través de los canales institucionales a los padres, la comunidad, y lo siguen tergiversando, ¿no? Los reclamos de los chicos que están documentados y están presentados por Cooperadora desde hace muchísimo también, son por tener un tiempo libre en una jornada de 12 o 10 horas para comer. O sea, la comida que vos le mandás a tu hijo desde tu casa no la puede comer porque no tiene un corte en 10 horas. Están pidiendo eso. Hicimos una presentación, se hizo un expediente, no le dan ninguna atención y llega la toma. Este es un reclamo menor, ¿no? Digo, el mayor es por el gran punto de la toma, son las ACAPs. Esto que llaman ACAPs, que en algunos lugares se denominaron pasantías y que no son pasantías, porque las pasantías son optativas, como las de mi tío en el Otto Krause, que podés decidir si hacerlas o no. Estas son obligatorias también por un decreto de la ministra, no por una ley consensuada, hablada, charlada con la comunidad educativa, con los distintos niveles, no. Su obligatoriedad es resultado de un decreto. Son gratuitas, es trabajo de menores, implica que vayan a un hotel, por ejemplo, sin ninguna autoridad ni nadie de la escuela. Y yo la verdad, como madre de una alumna de primario, a mí me da miedo que mi hija vaya
a los 16 años, 17 años, sola a un hotel. Más allá de que cuestiono el valor educativo que puede tener lavar los platos en un hotel y perder horas de geografía o de historia o de otras materias. Para mí es absolutamente cuestionable eso, Paola. el valor educativo que pueda tener. Sí, te escucho. No, que la idea era que tu posición quede clara. Yo creo que muchos padres piensan como vos, muchos padres que acompañan el reclamo. No todos los padres acompañan las tomas, pero sí el reclamo. Y otros padres, por supuesto, no acompañan ni el reclamo ni las tomas. Pero suele pasar. Pero lo importante es que se escuchen todas las voces, para eso estamos nosotros. Gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Ojalá se solucione pronto. Gracias. Esperemos. Gracias. Bueno, vamos a un corte y volvemos con el último bloque. Economía, dólar soja, el último día la levantó en pala Massa. Parece que sí. Parece que ahora te voy a dar las contento. cifras en un ratito. Estaba contento. Leandro Dario nos cuenta cómo sigue la economía de acá a fin de mes y la inflación que se viene. Ya volvemos. Último bloque de hoy nos toca, vamos a hablar de economía, dólar soja. Último día, el que vendió y hizo negocio. Así es. No fueron los productores lo que hicieron. Fueron ventas récord. Hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, contaba los números, 8.100 millones de dólares de ventas de soja que ingresaron al Banco Central. En realidad ingresaron 7.600 millones porque faltan algunas operaciones liquidarse que va a ser entre el lunes y el martes. De esos 8.100 millones, en el próximo trimestre, octubre, noviembre, diciembre, ya hay consultoras económicas como Econviews de Miguel Kiel que dicen que se van a gastar al menos 4.400 millones de dólares. ¿Por qué te digo esto? Porque el último trimestre va a haber muy pocas liquidaciones de soja, justamente se terminó el dólar soja. Porque tiraron todo acá, claro. Tiraron todo acá y porque no conviene tenerlo como stock. Viene la cosecha de trigo y es una cosecha que tiene mucha sequía, con lo cual va a haber muy pocas liquidaciones del campo en el último trimestre y vas a tener una sangría por importaciones y por el dólar turista. Pero también anunció Massa hoy que se viene una serie de control para restringir importaciones, ¿no? Justamente porque estamos hablando de que se va a consumir más de la mitad de lo que recaudó este mes, va el lunes a anunciar algún tipo de cepo a las importaciones vía licencias automáticas, es decir, van a volver a pisar las importaciones, intentar controlar que no hayan operaciones de triangulación, e intentar ver al detalle qué operaciones de importación hace cada empresa, si las declaró o no, y también se está esperando algún tipo de medida con respecto al dólar turista, que es algo que está en carpeta del gobierno, que todavía no se decidió, pero que hace semanas lo está analizando Massa. En caso de introducirse alguna medida, estaría todavía vigente el impuesto país, lo que recauda el fisco cuando vos accedés al dólar turista, y se estaba hablando de una cotización de dólar turista a 300 pesos. Bueno, hay que ver si esto se confirma y cuándo lo implementa. Lo cierto es que vamos a tener por delante un último trimestre muy desafiante en términos de las reservas del Banco Central. Y la gran pregunta que te dejo, ¿alcanza los 8.100 millones de dólares que recaudó el gobierno en septiembre para llegar a fin de año o se queda sin nafta? Bueno, peor estaba hace un mes. Exacto. También hay que contar todo. Peor hace un mes no tenía esos 8.100 millones de dólares. Bueno, y hay una contradicción en Sergio Massa. Hoy dijo, vamos a restringir las importaciones. Hay un pedido muy especial de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la que se tome esa medida, pero hace 48 horas había dicho que iba a liberar las importaciones de neumáticos, si no se solucionaba el conflicto. Finalmente se solucionó, pero tenemos el tape, Fede, a ver si podemos ver, ahí lo vemos a Alejandro Crespo, titular del SUNA, que decía esto. Hemos llegado a conquistar una propuesta que realmente se enmarca dentro del pedido de los trabajadores de estar mejor, de lograr construir un futuro para nuestras familias. Tenemos un 16% de la paritaria que estaba en revisión que se va a aplicar a partir de junio, pero también con la llegada de esta quincena se pagarán 100.000 pesos no remunerativos. Tenemos ya asegurado durante todo el año que viene que los trabajadores vamos a terminar ganando la inflación. Bueno, la imagen a mí me llama mucha atención, no puedo dejar pasar por alto la imagen de... Nosotros hablamos con un delegado gremial de SUNA el otro día
y tienen esta manera, ¿no?, de presentarse con tipos cruzados de brazos como si fueran, no sé, los guardaespaldas, son laburantes, son trabajadores de fábricas que hacen neumáticos. Digo, ¿por qué hacen esto? Digo, ¿cuál es la idea? Esto es un poco lo que veníamos hablando, que ahora una huelga gremial tiene que tener este tipo de connotación o de amenaza o de violencia concreta, ¿no? Digo, es una pena que se vaya todo así. Sí, pese a todo, esa escenificación no logró el sindicato uno de los reclamos más fuertes que tenía, que era que se pague más, que se pague un extra por justamente las horas trabajadas los fines de semana. Eso no lo logró. Las empresas no quisieron ceder con eso, y si bien lograron una mejor paritaria que la oferta inicial, es una paritaria que se queda corta frente a otras paritarias que lograron otros gremios muy fuertes, como por ejemplo la bancaria. La bancaria logró un 94% de aumento y un bono mucho mayor al bono que consiguieron los trabajadores en neumáticos, con lo cual un conflicto larguísimo en la cual los trabajadores en neumáticos se jugaron a fondo, pero no consiguieron concesiones que sí consiguieron otros gremios. Bueno, muy bien. Nos estamos yendo. Antes, déjame contarte que hay novedades en la causa del atentado contra Cristina Kirchner. Una decisión importante que tomó la jueza Capuchetti, que fue decretar la prisión preventiva para Nicolás Carrizo. Nicolás Carrizo es el jefe de la banda de los Copitos de Nieve, el jefe de la banda, porque así lo está considerando la justicia. Está analizando como partícipe necesario a Sabac Montiel, a Brenda Uliarte, a Agustín Carrizo como el jefe, y también quedó con prisión preventiva Agustina Díaz, la amiga de Carrizo, que tenía chats que lo comprometían, o por lo menos que conocía de antemano el atentado que finalmente, por suerte, no se llevó adelante contra la vicepresidenta de la Nación. Estas 4 personas, para ahora, son partícipes necesarios de un intento de asesinato contra Cristina Kirchner, de acuerdo a lo que decidió el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti, que en definitiva están hablando que son partícipes necesarios, que organizaron esto, que Sabac Montiel es simplemente la persona, ni más ni menos, que llegó con el arma hasta frente al rostro de Cristina Kirchner, y el resto forman parte de la organización, conocida como la banda de los Copitos de Nieve, porque, bueno, vendían copos de nieves bueno, y creo que Carrizo era el dueño de la garrafa. Medio raro todavía. De la garrafa. De la garrafa con la cual se calentaba el azúcar, se hacían esos algodones de nieve. Bueno, es muy raro, pero es cierto que el atentado ocurrió y que los chats, por lo menos de los celulares, comprometen mucho a estas 4 jóvenes que hoy están detenidos con prisión preventiva, y 3 de ellos en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Bueno, nos vamos. Buen fin de semana para todos. Próximo lunes, como siempre, a las 21 aquí en el Canal de la Ciudad. Te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta el lunes. Gracias.